Cuna de Lobos por aquí, Cuna de Lobos por allá, la polémica y que entonces nadie podrá igualar al original. ¿Tú sabes realmente qué fue Cuna de Lobos? ¿Tú entiendes lo que pasó ahí? Vamos a decirnos la verdad. Muchas cosas han pasado, muchas cosas han cambiado desde aquel lejanísimo 1986. ¿Tú te acuerdas cuál era el contexto en el que surgió esta gran producción de Carlos Tellez, escrita magistralmente por Carlos Olmos? Vamos a recordar un poquito. En aquellos años, nuestro país estaba devastado, deprimidísimo, muy mal. Nuestra economía era poco menos que una desgracia. Teníamos una inflación de 2 dígitos mensual. El tema del dólar, bueno, ¿para qué te cuento? Y veníamos de cosas muy rudas como el terremoto de 1985. Yo lo que quiero es que entiendas esta olla de presión que era México cuando llegó Cuna de Lobos. Porque evidentemente, gracias a eso, aquel título se convirtió en el cañonazo inolvidable que es hasta el día de hoy. Otras cuestiones que tienes que tomar en cuenta para realmente apreciar la primera Cuna de Lobos es que en los años 80 no teníamos la industria cinematográfica que tenemos hoy. En los años 80 no teníamos la cartelera teatral que tenemos hoy. En los años 80 o hacías telenovelas o hacías telenovelas. No había series, no había internet, no había celulares, no había nada, absolutamente nada. Y esto fue lo que permitió que los más grandes nombres de la producción, de la dramaturgia, de la actuación, de las técnicas cinematográficas, en lugar de trabajar en otras aristas de la industria del entretenimiento, estuvieran trabajando en los melodramas seriados, en las telenovelas. Por eso Cuna de Lobos fue lo que fue, porque si el contexto hubiera sido distinto, tal vez hubiera nacido como una serie, tal vez hubiera nacido como una película. Para bien o para mal, nació siendo una telenovela, cambiando el mundo de las telenovelas, fascinando a quienes tuvimos el privilegio de gozarla en aquella televisión abierta, privada, nacional, sin competencia, sin mayores pretensiones. Estamos analizando la primera Cuna de Lobos, estamos apreciando por qué fue tan importante, por qué es tan importante en el imaginario colectivo de nuestra nación. Y algo que inmediatamente llama la atención es su reparto. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos las estrellas de telenovela eran personalidades muy específicas, eran mujeres hermosas, mujeres famosas, eran hombres galanes, hombres muy populares. El reparto de Cuna de Lobos iba por otro lado. Tú imagínate nada más que de repente te dijeran, la protagonista de esto va a ser Diana Bracho. Diana Bracho no era Verónica Castro, Diana Bracho no era Lucía Méndez, no era Christian Bach, pero era una gran actriz que nos había regalado momentos prodigiosos en el cine, en el teatro. No era cualquier cosa. Y te menciono el caso de Diana porque te puedo hablar también del inmenso Gonzalo Vega, de los grandísimos Rebecca Jones y Alejandro Camacho y por supuesto de la inolvidable, de la eterna María Rubio, que a una generación de los años 70 marcó interpretando a la gran villana de la telenovela Rina. Todo esto llamaba inmediatamente la atención. Todo esto hacía que la gente se volviera loca de intriga, de cómo diablos una telenovela puede tener este reparto. Aprecia lo que fue Cuna de Lobos, aprecia a estos grandes de la actuación. Imposible hablar de la primera Cuna de Lobos y no hacerle un reconocimiento público al inmenso Pedro Plasencia Salinas, a Pedrito, al hijo de doña Carmen Salinas, porque este genio musical compuso toda la música de Cuna de Lobos que
en aquellos años rompía directamente con la melosidad de los temas tradicionales, con las cancioncitas bobas y nos regalaba una potencia, un dramatismo como nunca habíamos visto en la historia de la televisión mexicana. La música de Cuna de Lobos, nada más la música, es una obra de arte. Te invito a que la escuches y a que la disfrutes en la nueva versión, porque al parecer se van a respetar estos acordes. ¡Qué bueno! Yo podría estar todo el día hablándote de la primera Cuna de Lobos. Y también, como te hablaba de la música, te tengo que hablar del vestuario, porque estamos hablando de los años 80 y de una concepción de la moda muy distinta al del mundo de hoy. Para que te des una idea de lo que te estoy diciendo, en Cuna de Lobos muchas innovaciones se pusieron en pantalla por gente tan increíblemente talentosa como el maestro Alejandro Gastelum, como los peinados de Rebecca Jones, que eran de vanguardia, como esta ropa llena de hombreras para las mujeres, como el gran peinado clásico caricaturesco de María Rubio, de Catalina Krill, o los parches que iban cambiando dependiendo de los vestidos. Es divertido, es simbólico, es Cuna de Lobos. Se hizo bien en su momento, realmente se hizo bien también desde la perspectiva del vestuario. ¿Por qué tanto escándalo con Cuna de Lobos? Pues, ¿qué pasaba aquí, realmente, ¿qué onda? Cuna de Lobos era, para la generación que la comenzó a ver en 1986 y la terminó en 1987, lo que House of Cards para el público de 2009. De ese tamaño de historia te estoy hablando, de ese tamaño de fuerza actoral. Hay que hablar de Cuna de Lobos con respeto. Y es que aquí tenemos un muy claro antecedente de la narconovela, de la narcoserie. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia de nuestro país y de todos los melodramas latinoamericanos, la gran protagonista, la verdadera protagonista de una telenovela, no era una villanita romántica, no era una chica pobre que soñaba con volverse rica, no. Era una asesina psicópata que mataba y mataba y mataba. Como el contexto era otro, jamás tuvo lecturas negativas. Pero hoy que estamos en una sociedad tan políticamente correcta, con tantas causas sociales, con tantas batallas individuales, podría suceder de todo, absolutamente de todo, si cambiamos de contexto. Un clásico como Cuna de Lobos. ¿O tú qué opinas? Cuna de Lobos fue un concepto tan de culto, tan sagrado, que jamás se pudo volver a hacer. Jamás se pudo volver a reunir un reparto de esta categoría. Jamás se pudo tocar con maestría un texto tan hermoso, tan prodigioso como el que nos dejó Carlos Olmos. Jamás se pudo volver a tocar estos temas con esta seriedad, con esta profundidad. Jamás de los jamases se pudo igualar el fenómeno. Lucha por ver la nueva versión de Cuna de Lobos, a ver qué sucede. Tú eres el mejor crítico de televisión, tú vas a tener la última palabra. Mi responsabilidad era esta: darte los antecedentes de lo que fue este gran clásico, avisarte del contexto, del reparto, de la música, del texto, de todos los elementos que hicieron de Cuna de Lobos la obra maestra que fue. Si alguno de ellos no hubiera estado, tal vez no hubiera pasado nada, tal vez hubiera sido un inmenso fracaso. Afortunadamente todo se dio, todo cuajó, y quienes gozamos de aquel primer experimento melodramático lo recordamos con muchísimo cariño, con muchísimo amor, porque como mexicanos de los años 80 nos ayudó a exorcizar muchos demonios, nos ayudó a sacar muchas furias, muchos odios, muchas frustraciones, mucha rabia. Gracias a todos los que hicieron posible la primera Cuna de Lobos. Realmente nos ayudaron. Ojalá que así, algún día, le demos las gracias a los creadores de la nueva versión. Porque insisto, esto es sagrado. Esto merece un trato muy especial.